compartir con usted el Evangelio según Mateo, capítulo 4, versos del 1 al 11, donde nos habla de la tentación de Jesús en el desierto. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Imagine que usted está preparándose para un gran evento. Quizás es un examen de final de curso, de final de carrera, y usted necesita prepararse. Quizás es una competición de alto nivel y usted necesita todo ese tiempo para llegar en la mejor forma deportiva. Quizás es que su hija se le va a casar y usted tiene que organizar todos los preparativos, un banquete, los adornos. Sabemos que esas cosas son muy importantes en nuestra vida y que por tanto requieren de nuestra mayor atención y de nuestra mejor preparación para que todo lo que va a acontecer suceda para bien y quede hermoso en gran manera. ¿Ven? Son cosas que pueden definir incluso tu futuro, como el hecho de casarse, como el hecho de tener una buena profesión, un título universitario. Entonces estudias, entrenas y planeas cada detalle, por ínfimo, porque en tu corazón hay el deseo de que todo quede bien. Hay una historia que quiero contarles rápidamente y que se trata del intento de llegar primero a la conquista del Polo Sur, en la Antártida. Hubo dos competidores, entre muchos. Uno era Scott, inglés, y otro era Amundsen, noruego. Y cada uno de ellos trazó sus estrategias, analizó y elaboró un plan para llegar primero y plantar la bandera y conquistar el Polo Sur. Pero Scott, en su arrogancia, pensando que iba a tomar la delantera, usó trineos que eran propulsados por un motor, mientras que Amundsen, muy previsor, analizó en qué se movían las personas en aquel tiempo y era en trineos alados por perros. Y eso fue lo que usó y elaboró un plan detallado, poniendo provisiones en el camino para que cuando pasaran los largos días de llegar hasta la meta requerida, pues ninguno de ellos se quedara sin provisión. Y así fue. Esa previsión, esa organización, esa preparación fue la que le dio la victoria. Y el 14 de diciembre de 1911,
Amundsen, el noruego, plantó la bandera. Sin embargo, Scott llegó en enero, casi un mes después, y allí lo único que encontró fue un saludo de Amundsen, diciendo que él había llegado primero. Pero como no fue previsor, como no se preparó, como no analizó todas las cosas, no se preparó para ese gran evento, cuando regresó hubo problemas con los trineos y todos lamentablemente murieron. O sea que la preparación muchas veces va a determinar la victoria, el éxito o el fracaso de lo que tú emprendas a hacer en la vida. ¿Por qué les hablo de preparación? Porque yo escogí con toda intención las dos historias, tanto la de la clase que les hablé de la transfiguración, como este tiempo. Jesús va a comenzar su ministerio. Luego de ser bautizado, dice la palabra, que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. Y nosotros tenemos que entender que el desierto no es solo un lugar geográfico, sino que tiene un simbolismo muy profundo en la Biblia y es también un tiempo de preparación, es un tiempo de prueba, es un tiempo también para encontrarse con Dios. Y eso es lo que sucede allí. Entonces es importante que nosotros reflexionemos en esta mañana, porque pronto vamos a celebrar, ¿qué cosa? La Semana Santa. ¿Qué celebramos allí? Sino la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La transfiguración fue un momento de preparación para los discípulos, para ese tiempo difícil, donde Dios se iba a revelar a ellos, donde le iba a manifestar la gloria divina, donde les iba a mostrar visiblemente la presencia de Dios, de que Dios no es un simple maestro de fe, de que Jesús no es un rabino más, de que este Jesús es Dios mismo revelándose al hombre. Y la gloria divina se manifestó resplandeciente en el rostro de Jesús. Y Moisés y Elías, representantes de la ley y de la tradición judía, estaban allí presentes y querían quedarse allí, en el asombro, en la felicidad, en la maravilla. Pero había algo mayor y mucho más importante. No podían quedarse en el monte, tenían que descender al valle de las necesidades, a servir y a proclamar el reino de Dios. Y así fue. El otro momento es este momento que les explico en esta mañana. Es el momento en que Jesús es tentado. Y hay una diferencia entre la prueba y la tentación. Esto siempre fue una pregunta. ¿Será lo mismo la tentación que la prueba? Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, las cosas que pasó el pueblo de Israel en el desierto, eran pruebas para probar su fe. Cuando nosotros reflexionamos en la vida de Job, que lo perdió todo, perdió sus posesiones, perdió incluso su familia y hasta la salud, eran pruebas que tenían que pasar. Y todos vamos a tener que pasar por esas pruebas en la vida, de un modo u otro, en mayor o menor medida. Pero la tentación, ojo con esto, es diferente. La tentación no está fuera de ti. No tiene que ver con las circunstancias. La tentación es una trampa que pone el diablo delante de ti para que peques. Eso es lo que tenemos que diferenciar. Y la tentación es algo que brota en tu corazón. Es la duda que te está moviendo a cometer un pecado que desagrada a Dios. Y eso fue lo que pasó allí, cuando Jesús es tentado en el desierto por el diablo. Mira cómo sucede la historia, cómo nos lo cuenta el Evangelio según Mateo. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hay varias preguntas que nos podemos hacer. ¿Cuál es el cuestionamiento
cuestionamiento del diablo. Es lo que pretende. No solo que está en cuestionamiento la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Hay algo más ahí, escondido, agazapado. Es dudar del plan de Dios. Es de dudar de que Dios es un Dios providente y que junto con la tentación va a enviar la salida y que junto con la necesidad va a mandar la provisión. Así lo hizo en el desierto con Israel, enviando el maná del cielo para alimentarlos en medio de la escasez. Pero qué interesante, el diablo aquí y le dice, si eres el Hijo de Dios, y pone una condición, si de verdad tú eres el Hijo de Dios, si eres quien dice ser, o lo que la gente está proclamando por doquier, si de verdad eres el Hijo de Dios, entonces convierte las piedras en pan. ¿No nos pasa así a veces nosotros? Cuando enfrentamos dificultades, cuando hay falta de dinero, cuando estamos en soledad, cuando la vida se convierte en un afán que genera mucho estrés, cuando a veces queremos tomar atajos y no cumplir con el plan de Dios. Pensemos por un momento en eso. Hay un refrán que dice, nunca dejes camino por vereda. Nunca dejes camino por vereda. Eso es un refrán del campo. Porque los atajos a veces no sabemos a dónde nos conducen. No sabemos la consecuencia de tomar esos atajos y de evadir nuestra responsabilidad delante de Dios, de cumplir con lo que Él establece. Lo segundo que me llama la atención tiene que ver con la segunda tentación. Y miren cómo dice la segunda tentación. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, el centro de la religión, el centro del poder religioso estaba allí en Jerusalén. Y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres, fíjense otra vez la insistencia del diablo cuestionando la identidad, la divinidad de Jesús. Si eres el Hijo de Dios, échate abajo porque escrito está, conocedor de las Escrituras. A sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Mira, lo peor que usted puede hacer en la vida es desafiar a Dios. Lo peor que se puede hacer en la vida. Nunca desafíe a Dios. Sé humilde de corazón. Vive en obediencia. Hay cosas que no vas a comprender, pero Dios sabe que son lo mejor para ti. Y muchas veces nosotros somos muy atrevidos. Y la ignorancia de los juicios de Dios nos puede pasar factura. Y puede traer consecuencias letales en nuestra vida. Jesús estaba allí siendo tentado, siendo cuestionado. Y muchas veces nosotros vamos a ser cuestionados en nuestra identidad como cristianos, como lo que Dios nos llama a hacer en esta vida. Por eso lo importante es mantenernos atentos y escuchar a Dios y aprender lo que nos enseñan las Escrituras, porque aún las Escrituras fueron tergiversadas por el diablo y lo son hoy también por muchas personas que justifican su pecado y su maldad con la palabra de Dios. Y les pongo ejemplos triviales y sencillos, como un amigo mío que decía, bueno, pero Jesús convirtió el agua en vino, por eso yo me emborracho. Un texto fuera de contexto sirve para un buen pretexto, para justificar el mal que Dios no quiere para mi vida. Entonces, el diablo es conocedor de las Escrituras y las tuerce. En inglés se dice twist. Tuerce las Escrituras. Las tuerce. Y nos muestra un atajo
que aparentemente puede parecer la solución. No era bueno para Jesús, si tenía el poder para hacerlo como hijo de Dios, convertir las piedras en pan y resolver su problema de manera inmediata. Es un camino más corto para resolver una necesidad, pero no era la voluntad de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que nos enseña la palabra. No lo era. No lo era. Entonces hay que estar atento a lo que nos enseña Dios. Por eso siempre que vengo aquí me gusta profundizar en lo que está debajo del texto. Porque eso es muy importante. Solo vemos la punta del iceberg cuando leemos literalmente la escritura, pero debajo de las aguas de hielo, de la montaña de hielo, hay una vida, hay una historia, hay una cultura, hay una religión. Y eso hay que profundizarlo, si no podemos enseñar algo completamente incorrecto desde el punto de vista bíblico y teológico. O sea, Jesús está siendo tentado, pero él, más que declararle algo sobre su identidad, más que eso, él le está declarando su confianza absoluta en el plan de Dios. Hay algo mucho más grande que viene y para lo cual Jesús se está preparando. Va a tener que enfrentar el horror de la cruz. Y él quiere dejarle este testimonio a sus discípulos. Ustedes también van a tener que enfrentar aflicciones por seguirme a mí, por cumplir el plan de Dios. La gente los va a meter en la cárcel, y así fue. La gente les va a dar azotes como Pablo, y así fue. Pero se mantuvieron fieles a la provisión de Dios. Van a tener que pasar hambres, pero Dios siempre va a enviar codornices o maná del cielo para sustentarlos. Así que no se vayan por el atajo, la solución más fácil. Confíen en el plan de Dios. Al momento parece doloroso y difícil, pero es el plan de Dios. Tienes que pasar por el desierto de la vida para que tu fe sea probada y sea fortalecida, y para que crees una identidad indisoluble con tu Dios. Jesús se está preparando para su ministerio, y esas victorias de Jesús nos inspiran hoy. Porque si Jesús, que era el Hijo de Dios, fue tentado en el desierto y no sucumbió, y podemos decir, bueno, sí, pero era Dios. ¿Podía o no fallar Jesús? Claro que sí. En su vaciamiento de su deidad, lo que se ha llamado la kenosis, Dios se despoja de su divinidad para habitar entre nosotros, para experimentar el sufrimiento y el dolor del ser humano, para pasar por las mismas necesidades materiales, de hambre, de sed. Jesús está allí enfrentando la realidad humana. Es de carne y hueso como tú y como yo, pero su relación con el Padre fue inquebrantable. Dice Hebreos 4:5 que él fue tentado en todo, pero la diferencia es que no pecó. Jesús no pecó. Y lo que nos está enseñando la palabra es que tú también vas a ser tentado en todo. Que van a aparecer trampas para invitarte a pecar. Y no son trampas tan evidentes. Son a veces muy sutiles, que usan las potestades espirituales para apartarte del camino de Dios, para decirte, mira, este camino estrecho es el mejor, es el que vas a ser más feliz, es el que vas a resolver todos los problemas temporales. No es así. Sin cruz no hay corona. William Penn. Sin cruz no hay corona. La cosa no es tan sencilla. Hay que ir al desierto. No es donde querramos. A veces Dios nos pone en lugares que nosotros no quisiéramos estar, pero es allí donde nosotros tenemos que dar un testimonio de la grandeza de su amor. Es allí donde nosotros tenemos que mostrar un amor sacrificial por el otro, como lo hizo Jesús en la cruz.
es allí donde nosotros tenemos que aprender a perdonar a aquellos que nos han hecho daño, como lo hizo Jesús. Y siempre salió victorioso por esa confianza absoluta en el poder y en la gracia de Dios. Y eso está disponible para todos nosotros. Amén. Amén. Dios no nos va a fallar, hermanos. Como mismo hoy hubo en la cruz, también hay un día de resurrección y de victoria. Y los ángeles, los mensajeros de Dios, siempre van a estar para animarte en el camino. Lo otro que quiero decirte en esta mañana, que nosotros no podemos manipular a Dios. No podemos manipular a Dios. No lo puedes manipular, no puedes manipular sus propósitos, las cosas que Él quiere hacer en tu vida. Simplemente tienes que ser humilde de corazón y aprender en el camino, para que en esa humildad nosotros aprendamos a depender completamente de Dios y no de nuestro poder, no de nuestra sabiduría humana. Lo último que nos dice la palabra, y es la última tentación, dice que el diablo le muestra a Jesús todos los reinos del mundo y le ofrece poder y gloria si se postra y lo adora. Esa es la última de las tentaciones. Miren cómo dice la palabra. Exactamente aquí. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todos queremos éxito, todos queremos ser reconocidos, todos queremos encontrar esa seguridad que nos da el hecho de poder ser reconocidos como buenas personas, como personas exitosas. Pero esa comodidad que no encuentra en el sacrificio una oportunidad para crecer, no es una fe sólida y arraigada en las promesas y en la voluntad de Dios, y lo que Dios realmente quiere hacer en tu vida. Porque todo lo que quiere hacer Dios en tu vida es una transformación tan profunda que tú te conviertas en un testigo de lo grande y maravilloso que es su poder y su gloria en esta tierra. Por eso este es un tiempo maravilloso que el Señor nos regala en esta mañana. Es un tiempo de preparación espiritual. Y venimos a adorarle a Él, a servirle a Él. La Semana Santa es un recordatorio de la muerte y la resurrección de Jesús. Pero este tiempo es un tiempo de preparación para algo mejor, para algo mucho más glorioso. Es la evidencia de lo que va a suceder también en los tiempos finales en nuestra vida. Ese es el camino trazado, donde vamos a tener que ir a los montes, acercarnos a Dios, adorarle, y luego descender a los valles de las necesidades para servirle, donde vamos a tener que atravesar desiertos y mares para cumplir con su voluntad y para convertirnos en cristianos genuinos de su amor y de su gracia salvadora en el desierto y en cualquier otro lugar que Dios nos llame a servirle. Hermanos, las tentaciones de Jesús en el desierto no solo es un relato del pasado. Yo siempre digo, si la Biblia, la palabra de Dios, no te transforma y te hace mejor testigo de Jesucristo, es simplemente literatura. Es un libro donde tú recopilas y acumulas información, pero esas palabras que fueron dichas a todos aquellos que sirvieron a Jesús son palabras de ayer. Por eso el Espíritu Santo quiere obrar en esta mañana en tu vida para que esas palabras te transformen, te llenen del poder que no tienes, para cambiar primeramente tu corazón, para encontrar en ese camino estrecho la voluntad divina, para no conformarte y vivir en la comodidad de resolver tus necesidades inmediatas, sino de pensar de que algo hay mucho mayor que todo esto, algo que es eterno y grande, algo que no entiendo en su totalidad, pero que es el plan de Dios. Y es que convertirme
en un testigo de su grandeza y de su gloria. ¿Estás listo para seguir a Jesús? ¿Estás listo? ¿Realmente estás preparado para celebrar la Semana Santa? Para escuchar sus palabras de amor, para ver ese amor manifestado en la cruz y ese poder de la vida que resurge de la muerte y que desafía todos los poderes de este mundo. ¿Estás preparado incluso si estás viviendo desiertos en tu vida, si has tenido que atravesarlos muchas veces y te has encontrado solo y sin el acompañamiento de incluso los hermanos de fe? Hay que confiar en Jesús cuando esas tentaciones lleguen, cuando nos tienten a alejarnos de su presencia, a no confiar en su plan salvador, en su provisión diaria. Dios es un Señor de todos, de todo lo que ocurre en la vida. Él reina, Él vive por los siglos de los siglos. Él es victorioso. Él es el alfa y el omega, el segundo Adán, el que restaura al ser humano de su condición caída, el que nos llena de gracia y de amor para vencer cualquier dificultad en la vida. Si has confiado en ese Dios, te garantizo que vas a ser un cristiano victorioso que siempre honra a Dios. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana.